O sea, a las escuelas que ese profesor fue, a qué jardín de niños fue, a qué primaria, a qué secundaria, o sea, en qué nivel fue, eso ahí está todavía presente. En este texto, que les voy a dar luego ahí está la referencia, de donde lo pueden bajar libre este librito, hay una frase muy bonita de cuando alguien dice, es que yo no solo tengo 50 años, dice, yo tengo 3 años, tengo también 13, tengo también 20, tengo también 50. O sea, las personas no somos así como cohetes espaciales que vamos desprendiéndonos de cada fase y nomás nos queda la última. No, seguimos siendo niños, seguimos siendo adolescentes. O sea, esa historia de cómo aprendimos sigue estando presente a la hora que queremos enseñar. Y es muy fuerte eso. O sea, imitar los modelos como aprendimos. Y culturalmente es muy difícil desprenderse de eso y pensar por eso es muy importante pensar en las experiencias innovadoras de aprendizaje. El otro aspecto tiene que ver con la historia institucional. O sea, la historia donde trabajamos. Y esto, yo creo que investigaciones hay muchas en ese caso. El mismo profesor con su misma historia, si va y trabaja en la mañana en una universidad pública y en la tarde va a trabajar en una universidad privada, es distinto. O sea, la docencia va a ser diferente, porque se encuentra con una historia distinta de cómo se hacen las cosas en esa institución, con compañeros distintos que le sugieren cosas diferentes a los otros. Pero si alguien trabaja en diferentes escuelas, puede ver también cómo esto influye en la docencia, o sea, la historia de la institución a la que llegamos. Otro pueden ser los programas institucionales de formación, tanto quienes se formaron como profesores, a quienes se han formado después como una segunda profesión, después de una primera profesión siguen capacitándose como profesores. Estas primeras tienen que ver con la historia institucional educativa, la institución donde me formé, o la historia de los programas de formación oficiales en que me he metido. Pero hay otra parte también muy fuerte que es el contexto cercano, ¿sí? Por ejemplo, los compañeros. A veces los compañeros de mi universidad, mis colegas, influyen más en mi modo de ser docente que los cursos de capacitación. Porque me presionan, porque me cuestionan, porque me ayudan, pero los compañeros con los que trabajo son definitivos. Otro, los mismos estudiantes. Por ejemplo, en esto de las tecnologías ha sido muy notorio. Yo, además del puesto que tengo en la universidad, soy profesor de historia en la Universidad de Guadalajara. Y ahí yo recuerdo que los estudiantes le decían al profesor, de eso hace como 15 años, decían, profesor, en lugar de entregarle en papel, ¿me puede dar su correo electrónico? Y los profesores se quedaban así como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan cuando empezó a usarse Hotmail, Yahoo, hace como 20 años? ¿O no hay gente de esa edad? ¿Sí? Bueno, y entonces a los mismos profesores les empezó a dar vergüenza. Después, cuando se empezaron a usar los discos aquellos aguados, ¿se acuerdan? Aquellos grandotes. Hay estudiantes que llegaban, maestro, ¿le dejo mi tarea? Y el maestro se quedaba así con el disco en la mano, hasta que les empezó a dar vergüenza. Empezaron a ver que una secretaria les ayudara. O sea, fue mucho la presión de los estudiantes. Y ahorita hay profesores pues, que ya están en su curso, lo traen en Facebook, contestan en el Twitter todas las dudas, no sé, si conocen por ahí alguno. Sí, pero los estudiantes también influyen mucho en la manera de ser del docente. Otro tiene que ver con la misma comunidad, sobre todo en los niveles básicos, que las presiones de los padres de familia son muy fuertes. Bueno, y las tendencias globales para el caso de quienes están siempre atentos a qué está sucediendo, aunque de estos hay pocos profesores, pero que siempre están atentos en el mundo a ver qué cosa nueva surge para incorporarla a su docencia. De estos no hay muchos, pero también influye. Bueno, aquí la pregunta que nos hacíamos es, cuando nosotros realmente queremos transformar la práctica docente, ¿en dónde de esto vamos a incidir? Generalmente lo que hacemos es educación continua. Y ya, la formación inicial de los profesores sigue igual. Vean los problemas de las normales. ¿Sí? Los muchachos de Michoacán que no quieren estudiar cómputo en inglés y
Y en algunas cosas tienen razón, porque si ustedes conocen Michoacán, para muchas comunidades indígenas la segunda lengua es el español. Entonces ya hablar español y la lengua indígena ya sería una segunda lengua, el inglés sería una tercera, ¿no? Pero bueno, pero en lo demás casi no influimos. O sea, y es un proceso cultural muy duro de revertir. O sea, para mí que sería mucho más impactante influir en el contexto cercano, o sea, en las prácticas cotidianas. Y más que cursos, mejor trabajar proyectos donde el maestro se ve, por ejemplo, de las propuestas de la SEP. Yo me acuerdo de una propuesta de electroescritura que surgió también en los 80s, que fue muy buena, porque se olvidaron de los cursos. Y más bien eran asesores así cercanos a la práctica cotidiana que se ayudaron a transformar las prácticas educativas. Bueno, se nos va a terminar el tiempo, entonces vamos a ir más rápido. Bueno, así como sintetizando, hasta esta parte, podríamos hablar de que en un contexto de cambios, ¿no tendrán un apuntador o este mismo es apuntador? No, no es. Bueno, que en un contexto de cambios permanentes y desiguales, ¿sí? Y en un entorno así global, a propósito de la diversidad del perfil de los docentes, entonces nos encontramos que con estas dos fases. Por una parte, que el profesor tiene ciertas cualidades personales aprendidas a lo largo de su vida, pero también otros que son competencias aprendidas muchas veces en cursos de formación o inicial. Con ese entramado de rasgos docentes, el profesor tiene que enfrentar diferentes situaciones, que para efecto de esta presentación yo lo ubiqué en tres. Uno, si empezamos de abajo hacia arriba, las modalidades. La modalidad áulica, que hay quien solo trabaja en un aula, las modalidades fuera del aula, que es la educación abierta, la educación a distancia, la capacitación para el trabajo, todo lo que está de afuera, y la combinación de ambas. Pero esto en todos los niveles. Incluso hay profesores que además de trabajar en la universidad, trabajan en educación media, y algunos incluso, por lo menos en que yo conozco, trabajan en una escuela primaria y en la tarde trabajan a nivel superior o en posgrados, o sea que es parte de esta complejidad. ¿Y en qué ámbitos? En la familia, en la escuela y en muchos más ámbitos. O sea, como que la escuela es solamente uno de estos ámbitos. De estos puntos yo quisiera resaltar el cuadrito de en medio, cualidades personales y profesionales. Generalmente nosotros nos enfocamos oficialmente a las competencias profesionales. O sea, que el profesor conozca su disciplina, conozca las tecnologías, esté al tanto de los avances científicos, sepa propiciar ambientes de aprendizaje favorables, ¿sí? O sea, modificar el objeto de estudio para que sea mejor aprendido. O sea, nos centramos mucho en eso que sí puede ser aprendido en cursos cortos. Pero algo que a veces se olvida son las cualidades personales que incluso se les debería de pedir antes de ingresar a la universidad como docentes o antes de ingresar a una escuela normal, porque eso es más difícil de cambiar. Por ejemplo, la actitud. O sea, ustedes pueden hacer un repaso así de todos los profesores que han tenido en la vida y pueden acordarse en quienes desde al entrar al aula o al entrar al curso en línea ya lo sentían como amigable. O sea, una actitud así como de apoyo, de ayuda. Y ya desde el primer día decían, qué buen profesor me tocó. O sea, porque ya vieron en su propia disposición ayudar a aprender. Y desde el que llega amenazando desde el primer día, o el que llega hablando de su currículum impresionante, que al segundo día los estudiantes se dieron cuenta que era pura pantalla el currículum y que no era tan bueno como decía, ¿sí? Pero generalmente esa es la actitud. Y eso no se aprende en un curso. Eso a veces se trae de la historia personal o se aprende en la historia de los profesores que él vivió y que él quisiera imitar. Y generalmente se da de que los profesores más autoritarios suelen ser los más ignorantes, porque se cubren, a veces se ponen una muralla para que no les pregunten y les cuestionen porque les da miedo el cuestionamiento.